Hola, bienvenidos a este segundo video. Estamos charlando, discutiendo sobre el fenómeno, el desastre natural de la ola de calor como consecuencia del cambio climático. Y en este segundo video específicamente vamos a abordar la estrategia de adaptación número 1 al desastre natural de la ola de calor, que es en nuestras ciudades la mitigación del efecto de isla de calor. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es la isla de calor y como consecuencia de qué se produce? Bueno, las ciudades, por su naturaleza, que están diseñadas para cambiar las condiciones del espacio natural, de acuerdo a sus características, a su sitio de implantación, a su relación con el clima, pueden de alguna manera o en alguna medida alterar todos los parámetros del clima local. En general, la combinación entre el consumo de energía de las ciudades asociado a todos los procesos antrópicos que se dan en las ciudades, movilidad, calefacción, cocción, divertimento, y también al balance energético de las ciudades asociado tanto a su balance radiativo, es decir, cómo la ciudad se conecta con los flujos de radiación solar y también a cómo la ciudad reacciona en términos de ganancia y pérdida de calor, hacen que el balance térmico de la ciudad sea diferente al balance térmico de los espacios de los alrededores de la ciudad, de los espacios rurales, de la periferia de la ciudad. Eso hace que la diferencia entre la temperatura del aire entre el centro de la ciudad y los alrededores sea probablemente, o de lo que se viene estudiando el fenómeno, entre 1,5 y 15 grados. Es decir, que el centro de la ciudad puede llegar a estar hasta 15 grados más caliente que los alrededores de la ciudad. Esto, como ustedes se imaginarán, tiene un montón de consecuencias sobre las condiciones de habitabilidad y el consumo energético de la ciudad. De manera particular, también tiene consecuencias sobre las condiciones de desarrollo sanitario, de la salud de la ciudad. Nosotros, en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, en el INAE, del CONICET, trabajamos estudiando el fenómeno específicamente acá para la ciudad de Mendoza y hemos detectado que en la ciudad de Mendoza la isla de calor alcanza 10 grados de magnitud, tanto en invierno como en verano, con promedios que van alrededor de los 6 grados. Eso tiene consecuencias fundamentalmente sobre el consumo energético de la ciudad y nosotros hemos podido evaluar que la existencia de este fenómeno incrementa en un 23% la demanda de refrigeración de la ciudad, pero también en contraposición subestima o sobredimensiona el 51%, el 50% de ahorro en calefacción. Quiere decir que si nosotros hiciéramos los cálculos de demanda de calefacción y de refrigeración, tomando en cuenta la información del sistema meteorológico que se encuentra en las afueras de la ciudad, la estación meteorológica más cercana a nuestra área, nosotros, respecto de la condición térmica de la ciudad, demandamos un 50% menos de la calefacción que demanda esa situación climatológica y un 23% más de refrigeración de lo que demanda naturalmente nuestro clima. Ese 23% más de refrigeración, acuérdense que nosotros mayoritariamente nos calefaccionamos con gas, pero que nos refrigeramos con energía eléctrica. Y ustedes saben que la energía eléctrica dispara el consumo en las centrales productoras de energía, que son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero, en esto que venimos hablando de este ciclo que no es virtuoso, sino que es vicioso, entre generarnos acondicionamiento climático para mitigar un fenómeno que nosotros mismos con ese medio en que nos propiciamos la aclimatación generamos. Bueno, el incremento de temperatura urbana tiene un efecto directo sobre el consumo de energía y las condiciones de confort térmico de los espacios
abiertos, tanto en invierno como en verano. Si ustedes miran la pantalla, van a ver en la parte inferior hay una relación entre la temperatura media y el consumo de energía eléctrica. Fíjense que a medida que la temperatura sube, el consumo de energía eléctrica casi linealmente se dispara. También esto produce un incremento de los grados días de refrigeración, que es decir, de la demanda de refrigeración, un disconfort por estrés térmico, lo cual, como discutimos en la primera parte, deprecia de alguna manera, en buena medida, la habitabilidad de los espacios exteriores en una ciudad, y eso tiene consecuencias sobre el turismo, tiene consecuencias sobre el intercambio económico en los comercios, tiene consecuencias sobre los trabajadores del espacio urbano, y también esto acarrea una disminución del potencial de enfriamiento nocturno. Esto es específicamente complicado ya que está relacionado con el descanso. Cuando las temperaturas urbanas en la noche, esto que definimos de que este fenómeno tiene consecuencias o disminuye el potencial de enfriamiento de la ciudad, es que la ciudad durante las horas de la noche no se refrigera, no hay un salto térmico suficiente que nos permita a los seres humanos descansar. Nuestro sistema regulador térmico está vinculado a nuestro sistema metabólico de sueño. Y en las noches de verano nosotros necesitamos que haya asimetría térmica para poder descansar. Quiere decir que este fenómeno de isla de calor, que se da principalmente durante las horas de la noche, la mayor diferencia, es decir, durante la noche la ciudad está 13, 10 grados más caliente que los alrededores, afecta nuestra capacidad de descanso y por lo tanto condiciona nuestra capacidad de respuesta al otro día, entre muchas de las consecuencias, como desde las que venimos hablando, las que tiene sobre el consumo energético de las ciudades, que a su vez tiene consecuencias indirectas. ¿Por qué? Porque el incremento de las temperaturas urbanas actúan de modo directo sobre la calidad del aire. ¿Por qué de modo directo? Y porque al aumentar las temperaturas urbanas funcionan de catalizador, por ejemplo, de algunos gases de combustión, convirtiéndolos en ozono troposférico. Nosotros hace unos años veníamos charlando, una de las consecuencias del uso de clorofluorocarbonos en nuestros aerosoles fue la disminución de la capa de ozono estratosférica que nos protege de la radiación UV. Bueno, el incremento de las temperaturas urbanas combinados con los productos químicos de la combustión da como resultado hacer ozono, pero no estratosférico, troposférico, que es un gas que es muy contaminante principalmente para las mucosas de los sistemas oculares, para el sistema respiratorio, pero que además incrementa las posibilidades de desarrollar enfermedades del tipo alérgico, enfermedades cardiovasculares. Esa sería una consecuencia sobre la contaminación ambiental directa de la isla de calor, y también tiene una consecuencia indirecta. Como veníamos charlando, este aumento de la temperatura del aire incrementa, como vimos en la curva de la presentación anterior, el consumo de energía en los hogares, y a su vez este consumo de energía dispara que las centrales que generan esta energía liberen a la atmósfera más cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo en la condición de la Argentina o de Sudamérica, donde nuestro mix energético, es decir, aquella composición de combustibles o de materia prima a partir de la cual elaboramos o producimos nuestros kilovatios de energía eléctrica, es fundamentalmente térmica. Quiere decir que nosotros combustionamos para producir energía eléctrica con la cual después nos refrigeramos. Hay factores que intensifican la aparición de la isla de calor. Hay unos factores que podemos clasificar vinculados a la morfología urbana, es decir, la geometría de los cañones urbanos modifica los balances radiativos, la cantidad de radiación que llega al espacio urbano y es absorbida por las fachadas, por los pavimentos, reduce la porción de bóveda celeste disponible para el enfriamiento radiativo.
Ustedes saben que en un espacio abierto, la porción de bóveda celeste es la semiesfera que nos recubre. Cuando estamos insertos en un espacio urbano, y mientras más profundo o más complejo es ese espacio urbano, esa cantidad de visión de bóveda celeste que los materiales que han absorbido durante el día la radiación solar tienen disponible para ver y refrescarse, es nuestra fuente fría el cielo, disminuye abruptamente y como consecuencia las posibilidades de refrescamiento de la ciudad disminuyen. Otra cosa importante que tiene que ver con la morfología urbana es el incremento de la masa térmica de los materiales. Los materiales, principalmente aquellos que son de colores oscuros y que son muy densos en su composición, como son el ladrillo, el hormigón, tienen la capacidad de absorber y acumular calor. Y también, asociado a sus características de densidad, conductividad térmica y calor específico, tienen una ralentización de su capacidad de ceder ese calor cuando la temperatura se invierte y, por ejemplo, durante la noche la temperatura del aire disminuye, esa cantidad de masa térmica que guardó el calor se ve ralentizada o es renuente a ceder a la atmósfera nuevamente ese calor y enfriarse. Eso hace que la masa térmica vaya acumulando una cantidad de calor durante el día que no es liberado durante la noche y por eso se produce naturalmente ese desfasaje entre las temperaturas del centro de la ciudad y las temperaturas de los alrededores. Otra característica de la morfología urbana muy importante es la cobertura del suelo, ya que disminuye los procesos de evaporación y de transpiración y tiene que ver con la falta de espacios verdes. Ustedes saben que la isla de calor es el resultado del balance térmico de la ciudad. En el balance térmico de la ciudad entran todos los procesos que conocemos de transferencia de calor. Está la transferencia de calor por conducción, sería la capacidad de la ciudad de acceder al viento, es el viento el que refresca la ciudad. Está la transferencia de calor por radiación. Durante el día, la ganancia de calor por radiación está asociada a la absorción de la radiación solar y durante la noche, la capacidad de la ciudad de intercambio radiativo está asociada con la bóveda celeste o la cantidad de cielo que ve, porque es la fuente fría hacia la cual la ciudad como fuente caliente emite su flujo de calor. Pero hay un tercer término de intercambio de calor, que son los cambios de calor por conducción, es decir, los materiales densos y conectados transmiten el calor hacia las capas profundas del suelo y lo liberan con una demora o un retardo. Pero además en estos procesos están involucrados los procesos de cambio de fase que llamamos, es decir, los procesos de evaporación. ¿Por qué son que están muy asociados a los procesos de humedad de suelo y a los procesos que se llevan a cabo en los vegetales, es decir, en toda la parte de la vegetación urbana, tanto la forestación como distintos tipos de vegetación o cobertura de suelo verde? Lo interesante de este fenómeno de transferencia asociado a la vegetación o al suelo húmedo desnudo es que para evaporar hay una cierta cantidad de calor que es absorbido y puesto en juego sin cambiar la temperatura. Y eso es una enorme ganancia en el balance térmico de la ciudad. Imagínense que los árboles, para transpirar, están absorbiendo una determinada cantidad de radiación y están liberando a la atmósfera una cierta cantidad de vapor de agua sin cambiar su temperatura. Ese proceso de evaporación que toma calor de la atmósfera pero no modifica la temperatura, produce un efecto de refrescamiento en los alrededores. Entonces es una forma de intercambio de calor sumamente productiva para la ciudad y por eso es que en el capítulo anterior, en el video anterior, discutíamos cómo casi todas las estrategias más usadas en el mundo de mitigación están vinculadas al enverdecimiento. Justamente en términos físicos, por ese
por ese mecanismo que es tan beneficioso para el enfriamiento. Otro de los factores que intensifican la isla de calor es la contaminación ambiental. Ustedes saben que el calor antropogénico liberado a partir de la combustión de combustibles fósiles, que pueden ser con fuentes móviles del tránsito vehicular o con fuentes estacionarias, aquellos sistemas que usamos para calefaccionarnos, para cocinar, son contribuciones térmicas a este balance de la ciudad y que de alguna manera generan la isla de calor. En algunas situaciones, algunos estudios revelan que este aporte antropogénico es casi tan importante como el aporte del balance térmico asociado a la tecnología y a la forma. Es decir, que se vuelven un conjunto de variables muy interesantes de controlar porque sus aportes son excesivamente importantes en términos de la magnitud del fenómeno. Después, también la contaminación ambiental hace esta suerte de efecto invernadero local, donde al incrementar la turbidez de la atmósfera, también incrementa las posibilidades de absorción de la energía infrarroja que proviene del espectro solar del Sol. Es decir, ustedes saben que la energía que viene del Sol se compone de un conjunto de longitudes de onda. Algunas longitudes de onda nos sirven para ver y el 60% del conjunto de longitudes de onda que compone el espectro solar está formado por longitudes de onda del tipo infrarrojo, que no nos sirven para ver, pero que forman parte del calor. Entonces, tenemos que saber que el 60% de la radiación que llega a un espacio urbano o que absorbe la ciudad es calor y que la contaminación ambiental de alguna manera retiene o evita esa pérdida de calor. También otros factores que intensifican o pueden modificar la ocurrencia de la isla de calor son las condiciones meteorológicas. La configuración de la isla de calor no es estable. Ustedes pueden ver ahí en los mapas que nosotros hemos trazado de la isla de calor que el fenómeno tiene variabilidad temporal y tiene variabilidad espacial. Es decir, a lo largo del día el fenómeno, el trazado del fenómeno, la localización del fenómeno de isla de calor va cambiando, pero también a lo largo del territorio. Es decir, en general, en Mendoza está concentrado alrededor del centro cívico, pero hemos notado nosotros que esta suerte de crecimiento disperso de la ciudad que se ha hecho difusa hacia la periferia ha generado unos nuevos focos de isla de calor satélite, sobre todo en la región del sur y del suroeste, en Luján de Cuyo y Maipú, y también una situación de isla calor satélite sobre el piedemonte. ¿Por qué es importante la isla de calor como indicador de la sostenibilidad de las ciudades? Porque de alguna manera este indicador, esta diferencia, nos muestra cuán amigable han sido las decisiones de diseño, tecnología, de vegetación, esquemas de movilidad que lleva adelante la ciudad con las características locales del sitio de implantación. Entonces, mientras nuestra propuesta de diseño de la ciudad, nuestra propuesta de manejo de la ciudad es más amigable con las condiciones de los recursos climáticos, geográficos y morfológicos locales, este indicador es menor. Quiere decir que nosotros como Mendoza tengamos 10 grados de isla de calor indica que algo no hemos estado haciendo bien. También hay otra cosa que hay que discutir, es que por esto que decíamos de que el fenómeno de la isla de calor se intensifica con las condiciones meteorológicas, hay ciertos sectores que son más vulnerables al fenómeno de la isla de calor, tal como hablábamos, como que habían ciertos climas allá en el primer video que describíamos como más vulnerables a la ocurrencia de las olas de calor. Hay ciertas características de los sitios de implantación de las ciudades que los hacen más vulnerables a sufrir olas de calor. Y ese es el caso de Mendoza. Mendoza tiene baja frecuencia e intensidad de vientos,
tiene una situación de estar al pie de la montaña, tiene una situación de frecuencias o heladas, inversión climática constante, tiene una situación de baja disponibilidad de agua, estrés hídrico. Todos estos fenómenos son preponderantes o intensifican la isla de calor. Entonces, probablemente en estos sectores que son vulnerables por su situación de implantación, la gestión de las áreas urbanas, la planificación, tiene que tener un cuidado adicional, porque probablemente los daños o las incoherencias que hacemos al separarnos de nuestras características climáticas sean potencialmente mucho más intensos, el daño es más intenso que, por ejemplo, si esa misma mala decisión fuera tomada en una ciudad en donde el estresor fuera menor, que hubiera mayor disponibilidad de viento, menor intensidad de radiación solar. Mendoza tiene muchísima intensidad de radiación solar, días despejados y claros. Todos estos fenómenos intensifican. Entonces, probablemente nosotros, por nuestra situación de implantación, debamos ser mucho más cuidadosos respecto a las decisiones que tomamos en términos de la forma y la gestión de la ciudad. ¿Qué conocemos de la isla de calor en términos generales, como un estado del arte? Bueno, conocemos que la isla de calor se incrementa en verano, que la intensidad resulta superior durante la noche, es un fenómeno generalmente nocturno, que incluso puede llegar a desaparecer durante el día, o en Mendoza, por ejemplo, lo que pasa es que se invierte. Nosotros tenemos isla de calor en la ciudad durante la noche y como consecuencia del bosque urbano tan intenso en la ciudad, durante la tarde nosotros tenemos isla de frescor urbana, es decir, el centro de la ciudad está más fresco que los alrededores de la ciudad. Sin embargo, en el balance total no nos ha dado positivo. ¿Por qué? Y porque la ciudad en promedio está 4 grados más fresca durante la tarde, pero en promedio está 6 grados más caliente durante la noche. Quiere decir que ese plus de diferencia térmica es la que nos causa todos los inconvenientes relacionados con la isla de calor. También la isla de calor decrece cuando la intensidad de viento se incrementa en la ciudad. Sabemos que Mendoza tiene baja frecuencia de intensidad de viento. También que la isla de calor disminuye cuando se incrementa la nubosidad. La intensidad de la isla de calor es mayor durante las condiciones anticiclónicas, que están asociadas a cielos claros, despejados. En condiciones de cielo claro y bajas velocidades de viento, y si hay ausencia de calor antropogénico, podríamos decir que la respuesta de la isla de calor es directamente proporcional a la estructura de la ciudad, definida por un factor que se llama Sky View Factor, que es factor de visión de cielo. Es decir, el factor de cielo me da una idea en el espacio urbano en el que yo estoy, qué porción de bóveda celeste respecto al factor de 1 yo puedo ver. Y eso está directamente vinculado a la sucesión de la isla de calor si no hay otros condicionantes como son el calor antropogénico, la nubosidad o la cantidad de velocidad de viento. La forma y la intensidad de la isla de calor están determinadas en buena parte por factores geográficos y estructurales. Por ejemplo, los parques que aparecen como zonas relativamente frías en comparación con las áreas construidas, la cubierta vegetal que afecta de modo evidente la distribución de las temperaturas. Es igualmente muy importante la acción del relieve y la geometría urbana, sobre todo el tamaño de la población de la ciudad. Y en Mendoza esto es especialmente interesante discutirlo, sobre todo con los gestores de la ciudad, este tipo de perfil geomorfológico que nosotros tenemos. Fíjense que en Mendoza nosotros tenemos el tipo de viento anabáticos catabáticos, que se llaman del tipo valle-montaña. Entonces, durante el día, el aire que está en la montaña, con la radiación solar, se calienta más rápidamente que el aire que está en la ciudad. El aire caliente sube y succiona el aire del centro de la ciudad, dando una circulación
noreste-suroeste de la brisa en las horas de la tarde. Sin embargo, durante la noche, el aire que está arriba de la montaña, también por su condición de mayor exposición, se enfría más rápidamente, desciende por la ladera de la montaña hacia el centro de la ciudad y eso le posibilita el refrescamiento y la ventilación. Es nuestro principal fenómeno de ventilación en la ciudad. ¿Qué hacemos cuando densificamos las áreas de piedemonte, cuando construimos edificios, no solo casas? Ahora estamos construyendo edificios en altura en el sector de piedemonte. Ponemos una barrera térmica y una barrera mecánica a ese flujo natural de ventilación, que es un recurso climático que permite limpiar la contaminación ambiental y barrer el calor, aumentando las posibilidades de refrescamiento de la ciudad. Y es muy importante contar con esas posibilidades de refrescamiento como mecanismo de adaptación a estas olas de calor que van a ser cada vez más frecuentes en la región. Entonces hay varios aspectos, no solo los morfológicos, sino también cuando determinamos o pensamos en el crecimiento y la forma de crecimiento hacia los bordes de la ciudad, tener cuidado de no estar justamente trabajando al contrario de los que los recursos climáticos de la zona nos podrían estar ofreciendo, porque nosotros los estamos desvinculando de las posibilidades de mitigación del efecto de isla de calor y de ola de calor al nosotros trabar la circulación de viento hacia la ciudad. ¿Cuáles son a nivel internacional las estrategias mundialmente identificadas para la mitigación de la isla de calor? La vegetación urbana, trabajar en el concepto de techos y pavimentos fríos. Y no es casualidoso, porque si ustedes miran la pantalla, si ustedes ven en cualquier situación urbana, la distribución de temperaturas y el tipo de superficies de una ciudad está más o menos vinculado de la siguiente manera. Los pavimentos constituyen casi el 40% de la ciudad, la vegetación un 26% de las superficies de la ciudad, los techos un 22% de la superficie de la ciudad, y fíjense los rangos de temperaturas entre los cuales se encuentran esa superficie, los pavimentos entre 40 y 60 grados, la vegetación entre 15 y 38 grados y los techos entre 66 y 88 grados. Entonces, no es loco, viendo esta distribución de superficies urbanas, pensar en que la estrategia es que esa cantidad de vegetación, que es la que tiene menores temperaturas, aumente, y controlar o trabajar sobre aquellas superficies mayoritarias que representan casi el 70% del área urbana, como son los techos y los pavimentos. Trabajar sobre la vegetación urbana, ¿qué implica? Y implica sombra, implica este fenómeno que estuvimos discutiendo de transferencia de energía, mejorar las condiciones de evapotranspiración. Como los espacios verdes per se generan situaciones de menor temperatura hacia su alrededor, también funcionan como campos de viento o coadyuvantes de la ventilación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el viento, como todo fluido, se mueve al igual que el agua de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Cuando nosotros enfriamos el aire en la ciudad mediante el uso de espacios verdes, lo que hacemos es generar zonas de alta presión que de alguna manera inyectan movimiento al aire de la ciudad y nos permiten mejorar las condiciones de ventilación. Entonces, estas consideraciones que hay que tener para el diseño de los espacios verdes, entre otras cosas, son que la naturaleza del espacio verde para su vida, para su sustentabilidad, requiere agua. Entonces, en nuestro territorio, específicamente en Mendoza, que estamos caracterizados por nuestra condición hídrica sumamente demandante, es una zona de sequía y de estrés hídrico, tenemos que pensar muy bien que las estrategias de vegetación deben estar acompañadas, primero, de especies adaptadas a bajos requerimientos hídricos y segundo, a sostener esa red de riego que dé lugar, porque naturalmente no disponemos de precipitaciones, es decir, sostener una red de riego que nos permita sostener la red verde o de infraestructura verde de la ciudad. También
tenemos que pensar que las especies tienen un tiempo de crecimiento y tienen un costo de manejo y de mantenimiento. Muy interesante o muy importante saber que el verde no es una panacea, que uno tiene que diseñar el verde o la situación de enverdecimiento, tanto de forestación como de vegetación de los espacios, adecuados a las condiciones tecnológicas y morfológicas de la ciudad para obtener de esta estrategia los mejores resultados. No es lo que ha estado pasando cuando nosotros comenzamos en Mendoza a hacer nuestras primeras investigaciones. El mendocino tiene la cultura del árbol, es como patrimonio natural, sin embargo también como panacea. Entonces, cualquier desastre arquitectónico, morfológico, tecnológico, pensamos que el árbol lo va a solucionar y las investigaciones muestran que no, que incluso hay combinaciones entre especies forestales y morfologías y tecnologías de la ciudad que son negativas, es decir, que no producen los resultados que nosotros hubiéramos estado esperando. En esta variedad de los espacios verdes es muy interesante trabajar sobre los techos verdes. Ustedes saben que las superficies de techo son las superficies de las ciudades más expuestas a la radiación solar y generar a partir de esas superficies un trabajo sobre las temperaturas superficiales que de alguna manera comandan el desarrollo de las temperaturas internas de los edificios, pero también generar espacios de refrescamiento y espacio de verde a la altura del techo de la ciudad mejora enormemente las condiciones de habitabilidad y de ventilación de la ciudad. Fíjense ahí, en esta diapositiva, ustedes pueden ver, está marcado en amarillo la radiación solar, marcado en rojo la temperatura de un techo de cemento, marcado en azul la temperatura del aire y marcado en verde la temperatura de un techo verde. Fíjense cuál es el beneficio térmico del techo verde. Ustedes saben que el motor de la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. La curva roja respecto de la curva azul tiene diferencia de temperatura de alrededor de 20-30 grados, mientras que la curva verde respecto de la curva azul tiene diferencias de temperaturas que no superan los 5 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que estas superficies enverdecidas tienen una tasa de intercambio de calor con el aire, es decir, de calefacción del aire urbano, 4 veces menor que la de un techo de losa o la de un techo de cemento o de chapa. Ese es el beneficio en términos térmicos. En beneficios en general, sabemos que la utilización del verde tanto por la sombra como por sus propiedades de evapotranspiración y también de aislamiento producen un ahorro de energía. Hay una reducción sustancial de la temperatura del aire, hay remoción de contaminantes atmosféricos por parte de la vegetación, la reducción de los compuestos orgánicos volátiles, producción de oxígeno, reducción o absorción de dióxido de carbono en su masa vegetal, prevención de las inundaciones, ya que consolidan el suelo, confort visual, incremento de las posibilidades de biodiversidad en la ciudad, que es muy importante, y también hay un incremento del valor de la propiedad asociado al verde. Entonces el verde es una estrategia sumamente importante, no solo para controlar las temperaturas urbanas, sino porque tiene una gama de beneficios energéticos, psicofísicos, de incremento del valor de la propiedad, económicos, que son muy beneficiosos. Ahora, esto que hablábamos del arbolado en alineación, cualquier especie funciona con cualquier tipo de morfología y nosotros hemos visto que no. En general, uno debe diseñar la morfología de la especie vegetal para el objetivo de acondicionamiento bioclimático que está esperando en el canal vial. Por ejemplo, si nosotros tenemos una condición de arboleda que se cierra su canopia en el centro de la calle, vamos a tener una situación de protección central, pero en esa situación las posibilidades de enfriamiento y de ventilación se van a ver disminuidas. Por el contrario, si nosotros tenemos una arboleda muy abierta, esto va a significar mayor ganancia de radiación solar durante el día y
mayores posibilidades de enfriamiento nocturno. Entonces, la magnitud de la especie forestal, que está vinculada a su altura máxima y también al desarrollo de su copa, debe estar de alguna manera relacionada con el ancho del canal vial. En nuestras investigaciones, nosotros ¿qué hemos visto? Hemos visto que los árboles de primera magnitud, por ejemplo, el plátano, las tipas, son buenos para generar condiciones agradables que posibiliten, por un lado, situaciones de confort térmico, es decir, protección a la radiación solar suficiente que nos genere confort, pero por otro lado que no inhabiliten las posibilidades de refrescamiento del cañón urbano. Hemos visto que para canales viales de 30 metros, los árboles de primera magnitud funcionan bien. Los árboles de primera magnitud superan los 25 metros de altura. En canales de 20, probablemente los árboles de segunda magnitud y desarrollo de copa lateral son bastante más benéficos, por ejemplo, la morera y el fresno, y en árboles, en canales estrechos de 16 metros de ancho, probablemente los árboles de segunda o tercera magnitud, estamos hablando de entre 10 y 16 metros de altura, sean los que dan los resultados más benéficos en términos de preservar las condiciones de confort del espacio urbano, pero posibilitar el enfriamiento urbano durante la noche y también la circulación de viento que es necesaria para la remoción tanto del calor como de los contaminantes. Respecto de las condiciones de confort térmico exterior presentes en las ciudades que hemos visto, nosotros estuvimos ensayando modelos de ciudad, porque Mendoza tiene una suerte de dicotomía. Por un lado, tiene altos niveles de irradiancia, alta disponibilidad de radiación solar, y en esa estrategia el árbol es una herramienta de control bioclimático. Por otro lado, no tiene viento, entonces tiene pocas posibilidades de refrescamiento nocturno, y esta arboleda que cierra la bóveda celeste durante el día para controlar la radiación solar y de alguna manera darnos confort, durante la noche evita que el canal vial se refresque o se refrigere. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que pensar doblemente en nuestras estrategias porque estamos condicionados o a renunciar a la sombra del árbol y tener un espacio público urbano inhabitable en términos de estrés térmico, o de alguna manera durante la noche sufrir los efectos de la isla de calor porque nuestra ciudad no se puede refrescar. Entre esos dos modelos nosotros estuvimos probando varias alternativas. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la ciudad sin arbolado era una ciudad inviable. Ningún modelo o esquema urbano, ni de los que tenemos, ni de los que podríamos simular, con dimensiones racionales, ya sean disminuyendo los valores del ancho de calles, aumentando el albedo de las superficies, nos permitirían conseguir niveles de confort urbano o rangos de confort urbano que fueran habitables para la ciudad. Es decir, sin arbolado, nuestro modelo de ciudad no prospera. Es decir, somos dependientes de la red de arbolado público. Con arbolado público y todo, la situación de diagnóstico es que nosotros en la alta densidad edilicia tenemos un 30% del espacio temporal o de los días de verano, del espacio temporal del día de verano, un 30% nada más del día estamos en confort, el resto estamos en disconfort. Sin embargo, en la baja densidad edilicia, que es casi el 80% de la zona residencial de Mendoza, es decir, donde vive nuestra población, más del 60% del tiempo del día de verano, con la presencia de arbolado, tenemos condiciones de habitabilidad y de confort. Es decir, que verdaderamente repensar la sostenibilidad de esta red es esencial para el mantenimiento de la sostenibilidad de la habitabilidad térmica de la ciudad y también para la mitigación del fenómeno. Esto que les decía de
combinar exactamente la morfología, la selección de las características de la especie con el funcionamiento térmico y con el funcionamiento energético de la trama edilicia. Nosotros hemos visto que estas combinaciones saludables de magnitudes, anchos de canal vial y densidad edilicia pueden conducirnos hasta un ahorro energético del 30%, es decir, solamente por una selección apropiada del forestal. Eso es muy importante porque ustedes piensen que la trama en lo tecnológico, en lo formal, está igual y solo con una adecuada selección del árbol, tanto en su altura como en su copa, como en sus características de foliación, nos permite conseguir ahorros energéticos de hasta 30%. Dentro del verde urbano hay otras categorías de verde que en las cuales nosotros podemos pensar también que tienen beneficios térmicos para la ciudad. Vamos a hablar de los parques y de las plazas. Muy importante es que los espacios verdes de la ciudad de Mendoza en general se encuentran entre 3 y 6 grados más frescos que el centro de la ciudad durante la noche. Y en esta mejora de la calidad térmica urbana, nosotros que hemos detectado que los sectores de bosque de los espacios verdes tienen condiciones de confort del 100% durante el día, es decir, que dentro de esta estructura de espacio verde abierto, el bosque es la responsable, o las zonas boscosas son las responsables de generar el mayor beneficio sobre las condiciones térmicas, versus el 5% de confort que conseguimos en el centro de la ciudad. Respecto de los parques urbanos, es muy interesante pensar en términos de distribución y extensión del parque. Nosotros que hicimos sobre los parques de la ciudad, nosotros tenemos distintos parques en la ciudad con distintas fisonomías y distintas cantidad de área superficial. Tenemos un parque ladero de borde de la ciudad, que es el Parque General San Martín, que tiene 150 hectáreas, y tenemos otros parques insertos en la trama urbana que son de mucha menor superficie, por ejemplo el Parque O'Higgins, que tiene solamente 14 hectáreas, y sin embargo su efecto de refrescamiento es de 1/3 del Parque General San Martín, que tiene 150 hectáreas. Quiere decir que con el 2,5% de la superficie del parque de borde consigue 1/3 de su efecto de enfriamiento. ¿Esto qué nos da como indicador? Que bueno, que probablemente en esta estrategia de mitigar la isla de calor urbana como estrategia de adaptación a la ola de calor, sea mucho más beneficioso tener pequeños parques distribuidos a lo largo del desarrollo de la ciudad que tener solamente un gran parque bordero. Obviamente, siempre el beneficio del Parque General San Martín como parque de borde no solamente está asociado a los beneficios sobre la temperatura del centro urbano, sino está asociado a la purificación del aire, el control sanitario del aire que ingresa a la ciudad. Hemos evaluado que el alcance en los alrededores del Parque General San Martín, que es un parque de borde, son aproximadamente entre 300 y 500 metros el alcance del refrescamiento. Sin embargo, el parque de borde, en esto que yo les contaba de que el aire en la noche fluye desde las laderas de las montañas hasta el centro de la ciudad, cuando pasa por toda esa masa vegetal del parque, el aire que viene de la montaña se humidifica. Nosotros somos una zona seca. Entonces, ese parque de borde, su impronta de refrescamiento de la ciudad posiblemente no sea tan efectiva, pero su impronta de acondicionamiento del aire y humidificación del aire que entra en la ciudad es sumamente importante y nosotros hemos verificado esa acción. Entonces, de alguna manera, con todos estos fenómenos, uno debe pensar el diseño de la red de espacios verdes de la ciudad en función de la humectación del aire, en función de la disminución de las temperaturas urbanas. Respecto de las plazas como espacio verde
nosotros hemos evaluado específicamente las plazas de Mendoza, pero bueno, en cualquier situación, las plazas que caracterizan el desarrollo no solo de Mendoza, sino también a lo largo del país, son, como ven en la imagen, la plaza de tipo conmemorativa, que lo que tiene es una gran explanada expuesta en el centro de la plaza. Y además, en las últimas décadas en Mendoza sufrieron una serie de remodelaciones con el efecto de modernización. Esa modernización de las plazas de las últimas décadas incrementó las áreas selladas de las plazas, depreciando la capacidad que este espacio verde de menor magnitud, pero inserto en la trama urbana, tiene para condicionar las temperaturas de la ciudad. Entonces, viendo esto, nosotros empezamos a evaluar distintas morfologías, formatos de plaza y distribución, y algunas de las cosas más importantes que hemos podido detectar de estos espacios verdes en función de sus beneficios al entorno urbano en términos de disminuir las temperaturas es que la relación importante es la relación entre la superficie vegetada y la superficie sellada de la plaza. Una plaza eficiente térmicamente, ¿qué aspectos debe considerar? Debe concentrar las áreas selladas para proporcionar sombras. O sea, las áreas selladas, si están sombreadas, no son nocivas. Las áreas selladas de la plaza, si están expuestas, disminuyen su capacidad de refrescamiento respecto a los entornos de la ciudad. Hay que manejar la disposición de la vegetación en relación al recorrido solar. En general, lo que nosotros observamos es que en el diseño de estos espacios, el recorrido solar no está vinculado al diseño de la estructura de la vegetación. Si nosotros trabajásemos la disposición de la vegetación en relación al recorrido solar, podríamos usar la vegetación como un elemento de redistribución, de protección de la radiación solar. Sin embargo, cuando se agrupan las especies forestales en las plazas, no han sido pensados en función de este criterio. Y después otra de las cosas es que hay que generar articuladamente una serie de áreas de prados que permitan el refrescamiento, también que permitan el uso del espacio y el acceso a la radiación solar en la época invernal, y también relacionar cuánto de ese espacio de prado debe estar vinculado al diseño paisajístico del bosque en la misma plaza. De lo que nosotros analizamos, como ven acá, la relación óptima que hemos detectado en términos de temperatura y habitabilidad de la plaza y efectos sobre el entorno construido es que una plaza que funcione bien térmicamente debe tener 60% de verde en su relación superficial y 40% de área de sellado. No podemos olvidarnos que las áreas de las zonas de plaza que están insertas en los centros urbanos tienen funciones de circulación, entonces no pueden ser espacios que no estén con cero sellado. Entonces hay que adaptar la función del espacio y también vincularla con su eficiencia energética en términos de acondicionamiento del espacio urbano, y pensando en todo esto es que nuestras investigaciones y nuestras simulaciones arrojaron como valor límite esta relación 60 de verde, 40 sellado, como la óptima para que la plaza, sin dejar de cumplir con su rol funcional, en donde la gente se pueda transportar, se pueda desplazar a lo largo de la plaza, pierda su efecto benéfico sobre su capacidad de amortiguar el clima local, es decir, de mitigar la isla de calor. En la pantalla pueden ver un conjunto de esquemas que nosotros hemos propuesto que pueden mejorar la condición actual de las plazas. Por ejemplo, el espacio verde central, vegetarlo, esa gran explanada original de nuestras plazas con el sentido conmemorativo, podrían tener un espacio boscoso en el centro, distribuir o proporcionar esa distribución en términos de anillos a lo largo de la plaza. Todo eso genera un mejoramiento de las condiciones térmicas de habitabilidad de la plaza y también del efecto de la plaza respecto del clima de sus alrededores. En general,
lo que nosotros planteamos es que de este 40% de sellado que habilitamos en la relación verde-sellado de la plaza para que sea eficiente, no más del 20% del sellado esté concentrado en el centro para que el funcionamiento de la plaza sea óptimo. Y bueno, así resumiendo, en términos de arboleda, ¿nosotros qué proponemos? Proponemos en canales de 16 metros el uso de árboles de segunda magnitud y de desarrollo individual, como sería el fresno. En canales viales de 20 metros y en baja densidad, el uso de la morera o de especies de segunda magnitud que tengan una capacidad de copa más grande, que no sean de desarrollo individual, sino que las copas tienen entrecruzamiento lateral. Y para los canales viales de 30 metros, sí el uso de especies de primera magnitud como el plátano. Otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que enverdecer la ciudad sin perder de vista los recursos disponibles, siempre sabiendo que el verde demanda agua y que, de acuerdo sea el sector, nosotros debemos asegurar esa provisión de agua para la sostenibilidad del verde, que en lugares donde no llueve tiene que ser prevista por la ciudad, ese recurso, y que ese recurso no puede atentar contra la disponibilidad del recurso para consumo humano. Entonces es muy importante, como síntesis, esto que estuvimos hablando, cuidar las dimensiones y la distribución de los espacios verdes en la ciudad, la relación 60% verde, 40% de sellado, la relación bosque-prado, que siempre sabemos que hay que asegurar que en ese 60% de vegetación, por lo menos el 50% esté representado por áreas de bosque, es decir, por vegetación en altura, que hay que cuidar la distribución de la vegetación en relación al acceso al viento. Esto es muy importante cuando en los canales viales las especies forestales nos generan un túnel que son tan propios de las condiciones de confort, pero que sin embargo tienen un impacto muy importante en las posibilidades de ventilación del canal vial urbano y terminan siendo nocivas para el balance térmico de ese espacio. Y después tener en cuenta que en los espacios abiertos hay que empezar a pensar el diseño paisajístico de la vegetación asociado al recorrido solar para usar el paisaje también como estrategia de acondicionamiento climático del espacio. Como conclusiones, los parques urbanos generan un efecto de enfriamiento nocturno y una mejora del confort térmico. La configuración de bosque otorga mejores niveles de confort y espacios más frescos, y este efecto se extiende a los prados cercanos que son más susceptibles de ser utilizados por su condición de acceso a la radiación solar. En el diseño debemos pensar estrictamente los recursos que disponemos, primordialmente el recurso agua, pero también debemos pensar en la estructuración del paisaje y en la dimensión y intercalar esos espacios verdes dándole una continuidad a la infraestructura verde de la ciudad, que es lo que se ha probado como mucho más eficiente y efectivo. Por otro lado, no podemos descuidar el manejo del verde urbano. Es muy importante para un manejo sustentable del verde urbano aumentar la diversidad de especies. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con poca cantidad de especies, con poca diversidad de especies, esas especies son mucho más susceptibles a plagas, a elementos que afecten su condición sanitaria y por lo tanto sus servicios ecosistémicos. Entonces el criterio es trabajar con homogeneidad de especies a nivel de cuadra, pero con heterogeneidad de especies a nivel de zona. Esto es bueno también porque coadyuva la biodiversidad del área urbana en términos de insectos, en términos de aves. Planificar una adecuada renovación de ejemplares. Hoy por hoy en el área metropolitana de Mendoza el 50% de los ejemplares se encuentran ya en estado adulto, es decir, tenemos una población 50% envejecida.
hay que pensar en el recambio y hay que pensar en el recambio sabiendo que esas especies van a tener que crecer y desarrollarse en un entorno más nocivo, porque hay mayor densidad de edificación, mayor densidad de tránsito vehicular, por lo tanto, ese ejemplar o especie va a estar en una condición de crecimiento que no fue la misma de su predecesor. Tenemos que pensarlo con tiempo para no generar estas situaciones de discontinuidad de sombra. Hay que mejorar el estado sanitario y el vigor de los árboles existentes. Esto se consigue con criterios sesudos, manejos de poda, de manejo de control fitosanitario. Hay que hacer inversiones en cuanto al programa y al plan de manejo forestal de la provincia. Y la selección de especies, como dijimos, adaptadas de bajo requerimiento hídrico, que no necesariamente implica, esto también es muy importante, que sean especies nativas. ¿Por qué? Porque las especies nativas tienen ciertos comportamientos que a veces están disociados de las naturalezas de los centros urbanos. Por ejemplo, en Mendoza el algarrobo, que es una especie nativa con bajo requerimiento hídrico, pero que ha sido pensada muchas veces como estrategia para la vegetación urbana, tiene una característica que es de lento crecimiento, muy lento crecimiento, más allá de las espinas de la especie natural que puede tratarse, tiene un tipo de raíz que es del tipo pivotante, es decir, hay una parte de su raíz que va en profundidad al suelo. Eso es contraproducente en su convivencia con las infraestructuras de cloaca, de agua, de gas. Entonces, no solo tenemos que pensar en la especie, en las características de la especie en términos de recurso hídrico, sino también en velocidad de crecimiento y en adaptación y convivencia de la especie con el resto de los servicios públicos presentes en el área urbana. Bueno, y en esto que venimos hablando de la importancia del diseño y del manejo sustentable del verde para aprovechar sus beneficios ecosistémicos, es muy importante saber que los beneficios ecosistémicos del verde, como pueden ver en esta imagen, está asociada a las características climáticas de la región. Es decir, siempre vamos a disponer de los beneficios ecosistémicos de la generación de oxígeno, la absorción de dióxido de carbono, pero estos beneficios ecosistémicos, la magnitud de su impronta y su valor en términos económicos son muy dependientes de la selección apropiada de especies, pero también de la convivencia de esa especie en relación a las características climáticas, morfológicas y tecnológicas de la ciudad. Siempre tenemos que diseñar pensando en ese criterio. Y ahora rápidamente vamos a cerrar con una idea de cómo implementar las otras estrategias sobre las que habíamos venido hablando. Obviamente, la estrategia de enverdecimiento es la estrategia número 1 para la adaptación y el control de la isla de calor urbana. Las otras estrategias, fíjense, refieren al manejo y al tratamiento de las superficies urbanas. Y en este sentido, las estrategias más usadas son trabajar sobre las propiedades ópticas de los materiales de construcción, sobre todo sobre las propiedades ópticas que tienen que ver con el albedo, que está relacionado a la reflectancia de la radiación solar, y trabajar sobre las propiedades ópticas que tienen que ver con la emisividad, que está relacionada con la capacidad de emisión de la radiación infrarroja del material. Fíjense que estas dos propiedades, el albedo actúa durante las horas de sol, demostrando alto albedo significa que la superficie absorbe menor cantidad de radiación solar, y alta emisividad quiere decir que durante la noche la superficie está dispuesta a emitir mayor cantidad de energía infrarroja. Si lo pensamos en términos de enfriamiento, una superficie que tenga alto albedo y alta emisividad es una combinación virtuosa de materiales que favorezcan el enfriamiento urbano. ¿Por qué? Pues si tiene alto albedo va a absorber poca radiación, y si tiene mucha emisividad, la poca radiación o el calor que guardó durante el día va a estar mucho más dispuesto a reflejarlo durante la noche. Fíjense que ahí en la gráfica pueden ver cómo va variando en relación al albedo la temperatura. Entonces los albedos de alrededor del 80%, y ahí fíjense que tenemos la pintura blanca
consiguen temperaturas superficiales de 10-20 grados, mientras que en el otro extremo, albedos bajos del 20%, las tejas negras, el acero galvanizado, con temperaturas superficiales que superan los 50 grados Celsius. Pero también esta estrategia de trabajar sobre las propiedades ópticas, albedo y emisividad, principalmente el albedo de las superficies, tiene una limitación. La limitación es que su eficiencia depende de las características climáticas de la zona. Ahí ustedes en la gráfica pueden mirar una misma estrategia, los resultados que da aplicado en Miami, que son las curvas inferiores, y en Minnesota. Fíjense que son las mismas estrategias, distintas tejas, desde negras hasta más claras. Siempre las más claras tienen los menores consumos de energía, pero fíjense que aún la misma teja negra en Minnesota y en Miami no representa los mismos consumos de energía. Esto es siempre saber que las estrategias son únicas, pero los resultados están muy asociados a las características climáticas del sitio de implantación. Otra de las estrategias importantes es trabajar sobre los pavimentos reflectivos. Actualmente no existe una normalización y en realidad se está trabajando sobre materiales que puedan ser reflectivos relativamente frescos entre 20 y 40%. Acuérdense que las reflectancias de un pavimento de asfalto, por ejemplo, están en el orden del 5 al 10%, es decir, casi absorbe el 90% o el 95% de la radiación solar, mientras que la reflectancia de los pavimentos de concreto, en un concreto claro, pueden alcanzar valores de 35 a 40%, es decir, solo estarían absorbiendo el 60% de la radiación solar. Se está trabajando sobre alternativas estructurales de pavimentos que sean permeables, pero específicamente en términos de los pavimentos vehiculares es muy difícil conseguir un pavimento permeable y que a su vez tenga la resistencia necesaria como para soportar la demanda del tránsito vehicular. Pero algunos de los resultados indican que, por ejemplo, un asfalto fresco que tiene una reflectividad del 5% alcanza temperaturas de 50 grados. Si el asfalto se envejece, se vuelve más benigno porque la parte de los áridos, que son mucho más claras, empiezan a salir a la superficie y la temperatura puede descender a 46 grados, mientras que las nuevas superficies de asfaltos reflectantes o claros que se están trabajando, fíjense que de 51 grados de la situación inicial pueden bajar la demanda hasta 32 grados Celsius. Nuevamente, los beneficios son aumentar la reflectividad cada 10%, disminuyo 10 grados Fahrenheit la temperatura del pavimento. Es decir, por cada grado Fahrenheit disminuyo un 20% de aumento de la reflectividad. Se incrementa con estos tipos de recubrimientos la durabilidad, hay una minimización del uso de los recursos y hay una minimización de la generación de residuos. ¿Cuáles son la contraparte? Bueno, tipo de aplicación y solicitación, el costo y la disponibilidad del material, el mantenimiento y el tipo de rigor climático que de alguna manera determina la durabilidad de este recubrimiento en los pavimentos. Muy importante actualmente en términos de resolución de las superficies urbanas y mejora de sus habilidades de refrescamiento, esto que decíamos, una superficie que tiene un alto albedo y una alta emisividad, que se percibe como una superficie que está ávida, tiene mejores condiciones para el enfriamiento urbano, se está trabajando sobre distintas pinturas y hemos pasado de las pinturas tradicionales a las pinturas frías, que fíjense que en un rango de temperaturas estamos hablando de 60 grados las temperaturas tradicionales, 50 grados las temperaturas frías, y en una nueva tecnología que se llama termocrómicas, que lo que hacen es absorber la radiación solar para cambiar de color, ponen ese calor en el cambio de color y conservan temperaturas superficiales de 32%. Y ya para cerrar, fíjense
en términos numéricos los impactos de la aplicación de estas estrategias para terminar y concluir en que efectivamente hay beneficios sobre la demanda de energía, hay beneficios en términos de la mejora de la condición de la temperatura de la ciudad y de la habitabilidad de la ciudad. Estas estrategias reducen entre un 18 y un 93% la demanda, la carga de enfriamiento de los edificios y de la ciudad, reducen la demanda de energía eléctrica en las horas picos entre un 11 y un 27%, disminuyen el disconfort entre un 9 y el 100% de los casos, disminuyen las temperaturas urbanas entre 1,2 y 3,4 grados Celsius. Por otro lado, se incrementa la carga de calefacción entre 0,2 y 17 kilovatios, ya sabíamos por qué cuando refrescamos la ciudad en invierno, la ciudad también se pone más fresca, pero fíjense que esto es algo que está discutido. La disminución de la carga de refrigeración es entre 9 y 48 kilovatios. Entonces, fíjense que los rangos de disminución de la demanda de energía de refrigeración supera ampliamente lo que pagamos como precio en el invierno. Estas cifras demuestran que para los casos estudiados, trabajar sobre las propiedades termofísicas de los materiales que componen los espacios es una técnica efectiva, fácil de usar y de mínimo costo que contribuye a mejorar la eficiencia. Y una última recomendación muy importante, pueden buscar nuestros trabajos de investigación, es que es muy importante que a nivel local nosotros midamos y conozcamos las propiedades de los materiales que tenemos disponibles en el mercado local. Nosotros hemos estado trabajando en el inventario de materiales en el instituto y hemos comparado situaciones en donde un mismo color de recubrimiento, pero con distintos acabados, puede estar hasta 5 o 10 grados más fresco, una misma teja, pero de distinta composición, una teja cementicia o una teja cerámica del mismo color y la misma forma, tienen prestaciones con 15 o 20 grados de diferencia. Entonces es necesario saber y rotular cada uno de nuestros materiales y dárselo a conocer a esos catálogos, a nuestros arquitectos, para que sin perder su libertad de diseño puedan seleccionar materiales que se comporten de manera más fresca en la trama urbana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido para introducirlos en la temática, les ayude a buscar estrategias de desarrollo y de manejo y adaptación a esta consecuencia de la crisis climática. Hasta el próximo video. Gracias.